nos enseñaron acerca de los sentidos. ¿Recuerdan? ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? Según lo que nos enseñó en la escuela, ¿cuántos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Nos enseñaron, ¿verdad? Gusto, olfato, vista, tacto y oído. Eso nos enseñaron. ¿Y cuántos creen que tienen esos 5 sentidos? La realidad es que el ser humano en total tiene 27 sentidos, aunque usted no lo crea. 27 sentidos. Y el mensaje en esta noche se titula Mi mejor sentido. Según los nuevos estudios neurológicos que voy a mencionar a continuación, tenemos 27 sentidos. El primer sentido es la percepción de la luz. Es un subsentido de la vista. El otro sentido es la percepción del color, también subsentido de la vista, y significa, o qué quiere decir el sentido de la percepción del color, es que distinguimos determinados colores, no igual que los animales, y algunas personas diferencian más colores que otras. Algunas, las mujeres, el uno de arriba es un rojo pálido y el otro un rojo mostaza, y bueno, para algunos de nosotros es rojo y punto. Otro sentido es el de la audición, que ya lo conocemos, el olfato, el gusto. Otro sentido que se desarrolla apenas nacemos es la percepción del dulce. Y es uno de los sentidos que los desarrollamos lo más temprano. Y es un sector específico de nuestra boca donde desarrollamos el sentido de la percepción de lo dulce. Otro sentido similar es la percepción de lo salado. Otro sentido es la percepción del agrio. Y aquí hago referencia a lo ácido. Y este sentido sirve para el ser humano para distinguir lo que es venenoso y tóxico para su cuerpo. Otro sentido es la percepción de lo amargo. Amargo, pero ¿cuál es la diferencia entre agrio y amargo? Amargo como por ejemplo el café, ese amargosito, el amargo de la cocoa. Y también este es otro subsentido del gusto. Otro sentido es el tacto. Otro sentido, escuche bien este nombre, es la nocicepción. La nocicepción. Y este es el sentido o la capacidad de sentir dolor. Pellizque a la persona que tiene a su lado a ver si tiene ese sentido de la nocicepción. Otro sentido se llama la mecanorecepción. Mecanorecepción. Y es la capacidad motora de nuestros músculos, como el reflejo. Usted algo le quiere entrar al ojo y ¿qué hace su párpado? Solito, rapidísimo, se cierra. Eso viene por este sentido de la mecanorecepción. Hay otro sentido que es el sentido del equilibrio. Y algunas personas carecen de él y por eso no tienen un buen equilibrio, no pueden caminar rectamente, no pueden correr o hacer determinados tipos de trabajos. Un sentido muy particular es el de la propiocepción. Propiocepción es un sentido que hace referencia a que sentimos nuestro propio cuerpo. Nuestro cerebro recepta que tiene un cuerpo para moverlo, para direccionarlo. Otro sentido es la kinestesia, y es la percepción de la temperatura, percepción del frío, percepción del calor. La interocepción es otro sentido que habla sobre o hace referencia a la percepción interna del cuerpo, relacionado con los niveles de líquidos internos. Cuando usted tiene sed, es donde está actuando este sentido de la interocepción. Otro sentido es la presión arterial. Sí, es un sentido que nos permite mantener un constante equilibrio de nuestra percepción arterial. Otro sentido es el sentido del contenido de oxígeno en la sangre. Otro sentido es el pH del líquido cefalorraquídeo. Es un sentido que usted no lo percibe, usted no se da cuenta, pero está dentro de su cuerpo. Otro sentido dentro del cuerpo es el de la presión osmótica. Otro sentido es el del nivel de glucosa en la sangre. Otro sentido es la inflamación de los pulmones. Y ese sentido, usted ni se da cuenta, y es el sentido que le hace respirar. Si no tuviera usted ese sentido, muere. Otro sentido es la sinestesia. Este sentido lo tengo yo. Es muy raro, muy pocas personas lo tienen, porque la medicina lo considera como un desorden perceptivo.
Es decir, hay personas que escuchan una melodía y la asocian con un color. Otras personas que miran una fruta y sienten, solamente al mirar, sienten su textura. O también, se ha visto la película Ratatouille, el ratoncito que cocina solo percibiendo, ese es el sentido de la sinestesia. Distingue sabores, la cantidad de ingredientes solamente al olfato. Y el último sentido que aún menos personas tienen es la tempocepción, que hace referencia al sentido del tiempo. Por eso algunos son muy puntuales. No le miren a la persona que tiene a su lado. Y ese es el sentido del tiempo, la tempocepción. Es un reloj interno que muy pocos lo desarrollan. 27 sentidos, dice los nuevos estudios neuronales de una universidad prestigiosa en Estados Unidos, que el ser humano tiene. Pero la palabra de Dios encuentra un sentido que deben tener todos los cristianos. Y quisiera que me acompañe a Romanos capítulo 8, versículo 9. Y esta noche quiero llevarles a la conciencia de un sentido más importante, y es el sentido espiritual. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice así la palabra del Señor: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Para mí el sentido número 28 que debe tener el cristiano es el sentido espiritual. Es el sentido espiritual que nace en el cristiano desde el momento, que se le concede al cristiano desde el momento que hace la oración de fe. Amén. Pero es un sentido que hay que desarrollarlo, que hay que ejercitarlo. Estamos tan acostumbrados a la vida carnal que estamos pendientes del celular, estamos pendientes de pagar las deudas, estamos pendientes de la casa, estamos pendientes de la familia, estamos pendientes de todo lo humano, pero obviamos el sentido más importante que puede tener el cristiano y que debe ser ejercitado para que se mantenga desarrollado. Estamos aquí en el culto escuchando la prédica, pero nuestra mente está pensando: ¿y ahora qué me viendo? ¿Cómo me regreso a la casa? Saliendo del culto tengo ganas de irme a comer unas papas a la francesa con unas julianas de embutido, salchipapa. Amén. Y estamos así preocupados, estamos en el culto y vemos la hora y decimos: no llega mi hijo, no llega mi hija, ¿dónde se quedaría? ¿Qué pasará? Y estamos tan ocupados o estamos tan acostumbrados a la vida carnal, pero muy poco tenemos conciencia del sentido espiritual que hay que mantenerlo desarrollado. Y el sentido espiritual, escuche esto por favor, iglesia, nos ayuda a comprender que no nos pertenecemos. El sentido espiritual, repito, nos ayuda a comprender que no nos pertenecemos, ni vivimos para nosotros, sino que ahora vivimos para Dios. Y cuando llegamos a comprender que no me pertenezco, entonces mi vida ya no está atada a los afanes de este mundo. ¿Me hago comprender? Cuando yo desarrollo este sentido y me ayuda a comprender que no me pertenezco, ni vivo para mí, me ayuda a ser libre de los afanes, de las preocupaciones y de los temores. Porque para mí ahora vivir es Cristo. Porque para mí ahora vivir es Cristo. El sentido espiritual crea en el cristiano una necesidad de orar, una necesidad de leer la palabra de Dios, una necesidad de congregarnos, una necesidad de la presencia de Dios. Muchos cristianos ya no tienen necesidad de orar. Para muchos cristianos orar es algo de la vieja escuela, para los antiguos, y no, la oración, no. Hay cultos de oración en la iglesia, que usted no lo crea. Aquí en esta iglesia hay cultos de oración y muchos de ustedes nunca han venido. Hoy es culto de estudio bíblico y muy pocos están con un cuadernito y su esfero tomando apuntes. Ya no hay ese deseo. Y lo que me hace entender es que en este tiempo la iglesia está perdiendo el sentido más importante, que es el sentido del Espíritu.
Estamos perdiendo el sentido más importante, que es el sentido del Espíritu, el que nos hace clamar, Abba, Padre, el que nos hace desear de la presencia de Dios, el que nos hace desear orar cada día, el que nos hace desear leer la palabra de Dios, congregarnos, buscar su rostro y adorarlo de todo corazón. Cuando llega el tiempo de alabanza, en muchas iglesias la gente está cruzada de brazos o está apoyada en la silla de adelante, así como cansado y aburrido, y no aprovechan ese momento para alabar y glorificar a Dios. Y la iglesia tiene que despertar. Amén. Cuando la Biblia dice volvemos al primer amor, lo que quiere decir es vuelvan a despertar su sentido espiritual. Aleluya. Su sentido espiritual, el sentido de lo dulce, me hace querer todos los días saborear algo dulce, una fruta, más que sea una cucharada de azúcar, pero algo dulce. Así también en nuestro cuerpo debe desarrollarse ese sentido espiritual, que cada día me lleve a ser ejercitado, a desarrollarlo, para buscar en la casa de Dios, para buscar en el secreto de mi propia morada el rostro del Señor. Amén. Sí, Señor, gloria a Dios. Y repito, ese sentido nos ayuda a reconocer que no nos pertenecemos. Aleluya, amén. Ni vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Nos hace desear orar, leer la palabra de Dios, buscar la presencia de Dios. Cuando se desarrolla ese sentido espiritual, también se desarrolla en el cristiano los dones espirituales. El don de profecía, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el don de la fe, etc. También se desarrolla en el cristiano la fe. Pero no una fe que simplemente dice yo creo y nada pasa, sino una fe que mueve montañas. Cuando se ejercita este sentido espiritual, se desarrollan los dones, y dentro de los dones se desarrolla la fe. Y como acabo de decirles, hay dos tipos de fe: una fe confesada, y yo digo fe confesada. Una fe confesada. ¿Y qué quiere decir fe confesada? Es que yo creo en Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en lo que dice la palabra de Dios, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo que Dios puede hacer milagros, pero no pasa nada. No pasa nada. Pero cuando ejercitamos este don, este sentido espiritual, ya no tenemos una fe confesada, sino el segundo tipo de fe, que es una fe práctica. Diga conmigo, fe práctica. Fe práctica. Y esa fe es la que hace que las cosas sucedan. Este segundo tipo de fe es la que provoca que las cosas pasen por fe. Por eso Jesús dijo, si tuvieran un poquito de fe, no de la fe confesada, sino de la fe práctica, ustedes pueden mover ese árbol y decirle, bótate al mar, o a esa montaña, bótate al mar, y la montaña se moverá. Amén. Entonábamos antes un cántico así en estilo de merengue que decía, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y hasta bailábamos, eso lo dice el Señor. Y hay algunos hermanos con espíritu de danzadores hacían. Pero a veces queda solamente en palabras nuestra fe. ¿Cuándo fue la última vez que usted con su fe provocó que algo suceda? Pregunto, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue que usted con su fe provocó un milagro? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo fe en algo y algo pasó? Creo que hace mucho tiempo, dijo la señora Vaca. Entonces, ¿qué está pasando? Ay, pues por eso que Dios no nos escucha. No es que Dios no nos escucha, es que la iglesia en este tiempo no está ejercitando su sentido espiritual. Eso pasó grueso, pero eso. Cuando se desarrolla el sentido espiritual, hay cosas en nuestras vidas que llegan a menguar. Repito, cuando se desarrolla el sentido del Espíritu, hay algo en nuestras vidas que comienza a declinar, a menguar. Y lo primero que empieza a menguar en el cristiano, cuando desarrolla este sentido espiritual, es el deseo de la carne. El deseo de la carne, el deseo de ver pornografía, el deseo de masturbarse, el deseo de la ira, el deseo de pelear, el deseo de dinero, el deseo de ambiciones. El deseo de estarse comprando un par de zapatos cada semana. El deseo de pecar mengua.
Si a usted le gusta hasta el día de hoy hablar malas palabras, cuando usted ejercita este sentido espiritual, eso mengua. ¿Cuántas personas son bipolares? Algunos dicen, yo soy bipolar, mucha honra. Gloria a Dios. Un día están así, eufóricos, de ponerlos en el bolsillo, otro día son como vinagre que manchó el pantalón. De coger y botarlos. Eso es parte del deseo de la carne, que cambia y se sujeta al espíritu cuando se desarrolla el don espiritual, el sentido espiritual. Algunos hermanos dicen, pastor, mi esposa, no, usted también. Otra cosa que llega a menguar cuando desarrollamos el sentido espiritual son las pasiones carnales. Y estas hablan acerca de los malos hábitos. Pasiones carnales. Usted tiene el mal hábito de, en lugar de venir a la iglesia, quedarse trabajando toda la noche. Eso es un mal hábito. Pero pastor, es un mal hábito trabajar. No creo. Y así sacan el labio inferior así. No creo. Sí, cuando en lugar de darle el primer lugar a Dios, le das el primer lugar a tu trabajo. Cuando en lugar de separar tu tiempo para buscar el rostro de Dios, sacrificas tu propio cuerpo, tu familia, y sacrificas a Dios con tal de complacer tu egoísmo por trabajar. Aunque usted no lo crea. O en lugar de venir a los cultos, te quedas jugando en las canchas, apostando. En lugar de venir a la iglesia, te vas al gimnasio y estás ahí trotando y sudando y viendo las curvas. Cuando en lugar de orar estás viendo la televisión. Cuando en lugar de leer la palabra de Dios estás en el celular. ¿Sigo ocupado? Cuando se desarrolla el sentido espiritual, esto mengua. Pastores, que yo tengo una lucha en mi carne. Desarrolla tu sentido espiritual. Amén. Si eres un mentiroso compulsivo, desarrolla este sentido espiritual. Cuando desarrollas el sentido espiritual, lo tercero que llega a menguar en el cristiano son los frenos emocionales. Hace un momento ya hablé sobre las emociones. Y hay algunos que son muy apasionados. Aman a una persona y no tienen freno en su emoción. Y aman y explotan dentro de sí por amar a esa persona y se apartan totalmente de Dios. Frenos emocionales. Es necesario que el cristiano tenga frenos emocionales, por favor. Porque hay algunos que tienen ira y con la ira cogen los platos, los rompen en la cabeza, gritan, botan las ollas al piso, zapatean, patean la puerta, se golpean la cabeza contra la pared por la ira. ¿Y sabe qué? Eso es falta de desarrollar el sentido espiritual. Los celos. La esposa llega a la casa y el esposo le dice, ¿dónde estabas? Mijito, tú me mandaste a comprar pan en la tienda. Pasaron 15 minutos. La tienda está a cada esquina. ¿Con quién te casas? Es que había mucha gente. Y le ve desde esa cabeza. Saliste con la labial en los labios, con la labial en los labios y no tienes labial ahora. ¿Qué te pasó? ¿Pero con quién te encontraste? Está loco. ¿Me va a entender? Ahora yo estoy hablándoles una serie de cosas que tal vez les identifica a ustedes, que hace referencia a que necesitan desarrollar el sentido espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. Necesito desarrollar el sentido espiritual. Amén. Si usted comienza a pelear ridículamente a ver qué mejor futbolista, cuál es el mejor futbolista, Messi o Cristiano Ronaldo, usted necesita desarrollar más su sentido espiritual. Usted necesita tener frenos emocionales. Hay mujeres que no tienen freno emocional y se enamoran de un hombre y dicen, aquí estoy. No, es aquí en el cielo. No de testimonios, ¿verdad? No. Hay hombres que no tienen freno emocional y a la primera curva que encuentran por ahí se les va la mirada. ¿Por qué hace así? No, porque haga eso. Y lo cuarto que mengua cuando se desarrolla el sentido espiritual es el egoísmo. El egoísmo.
Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y viviréis. Iglesia amada, es importantísimo, si me permite usar esa expresión, es importantísimo que desarrollemos en este tiempo tan caótico, tan depravado, ese sentido espiritual, para que cuando usted está navegando en su computadora y se le abra alguna pestaña con pornografía, usted inmediatamente la cierre. Usted necesita desarrollar ese sentido espiritual para que cuando venga el adversario por medio de alguien y le quiera ofrecer un negocio medio chueco, usted no le diga, ay, la bendición de Dios es mi vida. No, cierre la puerta de la tentación. Es muy triste ver que cristianos están haciendo negocios por debajo de la mesa. Dicen, es que aquí el Señor me está bendiciendo. Y no es bendición de Dios, es trampa del diablo. Y dicen, es que yo lo santifico este dinero trayendo el diezmo a la iglesia. Pastor, aquí está, $5,000 mensuales. Valor de Dios. Y piensan que en eso se les santifica las cosas chuecas que hacen. No, no es así. A Dios no le compra con tristes centavos. Amén. Ni con millones de dólares. Dios es soberano. Amén. ¿Usted viene? Usted tiene que buscar desarrollar el sentido espiritual. Usted me podrá decir, pastor, pero ¿cómo hago? La respuesta es ejercitándolo, ocupándose de las cosas del espíritu. Amén, aleluya. Siempre se opondrán a las de la carne. Siempre se opondrán los deseos de la carne. Ay, es que no quiero ir a la iglesia. No. Entonces ahí mismo denle. Ore. Ay, es que no quiero orar, me quedo dormido. Meta los pies en agua helada y siga orando. Intente orar. Lean la Biblia. Ay, es que no me gusta leer la Biblia, no entiendo nada. Y tiene la letra chiquita. ¿Sabe que ahora hay Biblias para una aplicación de Biblia en el celular y usted le amplía el tamaño de la letra que usted le dé la gana? Zoom. Y usted puede leer así. A mí me ponen con letra grande, tengo muy buena vista, gracias a Dios. Me puede poner a 10 metros del celular que yo leo. Pero entonces no hay excusa. ¿Cómo puedo, pastor, desarrollar ese sentido espiritual? Desejercitándolo, ocupándose en ello. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Y aquí está otro punto importante, que el desarrollar el sentido espiritual provee al cristiano de paz. Amén. Diga conmigo, paz. Paz. Pero no diga paz. Díganlo así, Carmenito, paz. Expresión, mi hermano, expresión, iglesia. Paz. Aleluya. Desarrollar el sentido espiritual nos provee de paz. Aleluya. Amén. ¿Cuántos se comen las uñas por ansiedad? Ya no tienen ni la cutícula, ¿sí? ¿Cuántos comen demasiado por ansiedad? Hay unos hermanos que tienen un púlpito así de este color. Y dicen, cristiano que no tiene panza no es digno de confianza. No, eso no es cierto. Desarrolla el sentido espiritual. Amén. Pastor, no puedo dormir, tengo miedo, estoy que me doy las vueltas en la cama y no puedo dormir. Desarrolla el sentido espiritual. Desarrolla el sentido espiritual. Pastores, que le hablan a mi esposo me dan coraje y si me aparece el Espíritu de Dios y le quiero dar con la Biblia en la cabeza con las pastas gruesas para que le entre la palabra de Dios. No, eso es de la carne. Usted necesita desarrollar ese sentido espiritual para que su cuerpo se llene de la paz de Dios. Amén. ¿Qué tal si le voy a dar una receta? ¿Qué tal si empieza dedicando 10 minutos al día haciendo un devocional? 10 minutos diarios para leer la Biblia y orar. Y luego lo puede subir a 20 minutos. Ya hace un par de semanas, un mes, en 10 minutos, y luego usted decide subirlo a 20 minutos. Usted puede poner su cronómetro en su celular o su reloj y decir, voy a esforzarme. Hasta que suene la alarma del celular no me levanto. Y estamos así en el mismo versículo, no importa, pero así se queda en el mismo versículo, pero cumple ese devocional. Amén, aleluya. 10 minutos al día empiece para leer la palabra de Dios y orar. 5 minutos leyendo la palabra de Dios, 5 minutos orando. 8 minutos leyendo la Biblia y 2 minutos orando. No importa cómo lo quiera hacer, pero empiece a desarrollar ese sentido espiritual. Amén. Después, si usted le place, puede subirlo a 20 minutos todos los días.
Y si usted lo hace fielmente, le aseguro que después de un tiempo, sin darse cuenta, en el momento menos pensado, usted estará orando con tanta intensidad que en el tiempo volará. Usted le habrá escuchado la alarma de que se le acabó el tiempo y usted estará orando lleno de la presencia de Dios. Y empezará a ver que a través de su vida hay una fe que mueve montañas. Y ya no pensará en sí mismo, sino que pensará que usted es un instrumento de Dios. Ese pensamiento que le dice a usted constantemente: tú no sirves para Dios porque eres un pecador. Ese pensamiento se reducirá poco a poco y llegará el momento en el cual usted se dará cuenta que es un instrumento de Dios. Amén. Todos los días debemos ejercitar este sentido, al punto que cuando venga la adversidad no nos quebrante. Que cuando se demande que seamos usados por Dios para orar por un enfermo, veamos su gloria a través de nuestras vidas. Amén. Y cuando nos pongan a prueba nuestra fe asombra a los demás, porque nuestra fe moverá.